La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Wilson Gómez Ramírez. Él fue juez del Tribunal Constitucional, fue registrador de títulos y actualmente es presidente del Instituto Duartiano. Y antes que nada, le agradecemos, Jacqueline y este servidor, por esta cantidad de materiales de las revistas, de boletines y de documentos que son sumamente importantes en términos del padre fundador, pero en términos también de la patria y de la nacionalidad. Comenzando por el ideario de Duarte. Pequeño, pero importantísimo. Bienvenido, doctora Telematutino 11. Un honor que esté con nosotros en esta mañana. Bueno, siempre el honor es nuestro estar aquí en Telematutino 11 y de verdad que en nombre de la directiva nacional agradecemos su gentil invitación. Sí. Yo primero tengo que agradecer que me hicieron miembro de honor y en uno de los discursos, el del general Soto Jiménez, destacó el hecho de que el Instituto Duartiano estaba jugando un papel. Sabemos cuál es el papel del Instituto Duartiano, ¿no? Promover el ideario, promover la ideología, la obra del padre fundador, pero ustedes en esta etapa donde la soberanía corre peligro, donde tenemos un tema migratorio, te han asumido una voz altiva, constante, llamando a la atención sobre el problema. Un problema en el cual yo comentábamos que el propio presidente dice, nos están desbordando la presión, la educación, la salud, pero el problema sigue en crecimiento, doctor Gómez, siguen entrando. Bueno, sí, así es. A nosotros nos preocupa mucho el hecho de que todavía, pese a esta realidad tan evidente como cruda, la autoridad nacional no se ha sentado como debe a reflexionar y a articular políticas. Nosotros decimos, bueno, hay un problema en la educación nacional. Por más que se diga, no hay cobertura para muchos estudiantes dominicanos. Y realmente nosotros decimos, bueno, no se le puede negar el acceso a la educación a ningún niño, estamos de acuerdo. Hay que cumplir, sin embargo, con determinados requisitos. Pero además hay que plantearse alternativas. Nosotros tuvimos en un tiempo una marcada presencia de estudiantes que correspondían a las llamadas zonas cafetaleras. Educación en la época articuló dos programas escolares, uno normal, el otro para la zona cafetalera, de manera que esos niños no se afectaran por inasistencia a las escuelas. Entonces había un programa especial para ellos. Frente a esta realidad, nosotros tenemos que plantearnos la cobertura total del estudiante dominicano y asumir esos niños en un programa especial. En un programa especial. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe y los maestros nos comunican que se le dificulta muchas veces hasta administrar las lecciones históricas. Hay una resistencia inclusive importante, porque aquí hay escuelas donde el 70% del estudiantado es de familias o proviene de familias que son ilegales e indocumentadas. Ellos resisten a reverenciar el himno nacional, la izada de la bandera nacional, o cuando se baja la bandera nacional. Hay una resistencia de las familias cuando llevan los libros que tienen la figura de Duarte. Todo eso se da y eso no se dice. Y dificulta, como he dicho, entonces, ese proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas. ¿Qué es conveniente? Bueno, articulemos un programa especial. Se me ocurre, los técnicos de educación deben tener, por supuesto, mucho mayor alcance que nosotros. Entonces nosotros decimos, bueno, o habilitan sábado y domingo con un profesorado especial para darle cobertura, buscamos alternativas, pero hay que sentarse a buscar alternativas. ¿Por qué la resistencia del Ministerio de Educación para incorporar la moral y cívica como materia que se mide el aprovechamiento, que se haga el examen como se reserva para las matemáticas o la lengua española o las ciencias naturales? ¿Por qué? Cuando la Constitución manda como cuestión obligatoria en el artículo 63, numeral 13, la obligatoriedad
de la enseñanza de la Constitución, de la enseñanza de los valores patrios, de la historia nacional. Eso incluye hasta el medio ambiente y la cuestión del tránsito. Es decir, hay un mandato constitucional y no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Por presiones de organismos internacionales que están por ahí con su agenda y que quieren imponer a la República Dominicana bajo presión, porque nosotros estamos sometidos a un verdadero acoso por parte de organismos internacionales de grandes potencias. Este secretario de Estado, o secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no viene aquí a una visita de cortesía, viene a ejercer presiones. Que ahí hay que ver, porque no se revela todo, y se revela muy poco, hay que ver los comportamientos ahora, a partir de ahora. Exacto, eso es lo que indicará. ¿Cuál es el comportamiento? Porque yo le voy a decir, porque tampoco le digo una cosa, hay una prédica. Sí, Haití es un asunto de la comunidad internacional. Es verdad. Solución del problema haitiano en Haití. Eso se ha dicho desde el Estado. Y está bien. Ahora, las políticas nuestras no van en esa línea. O sea, se está apoyando suficientemente a la Dirección General de Migración para que repatrie en la medida y proporción en la que están haciendo presencia cada vez mayor, cada vez mayor. Se están haciendo esfuerzos por evitar que esos niños que ahora nos están acusando, porque ahora nos acusan de explotación infantil, sí, de orden laboral, que están en las esquinas, la autoridad tiene que buscar los padres y hacer lo que corresponde hacer, porque nos están cargando a nosotros. Explotación, pero ¿y explotación de qué? Si los niños dominicanos pasan por la misma pena. Y además tampoco eso es en una proporción que se pueda decir que es suficiente como para acusar al país de eso, porque venga acá. ¿Cuántos son los niños que están en las esquinas? No, pero y el informe excluye a Haití, por ejemplo, que hubiese sido un buen ejercicio que lo hicieran allá también. No, pero eso no importa. Es la República Dominicana el objetivo. El objetivo es pegar de la pared a este país. Xenófobos, discriminadores, racistas, partidarios de la apatridia, que quieren un apartheid aquí en el Caribe. O sea, óigame, nos tienen realmente pegados de la pared. Pero ¿qué es lo peor? Que desde las políticas exteriores nuestras, que es competencia del presidente de la República, nos impulsa una ofensiva a nivel internacional con nuestros diplomáticos y hasta con los cónsules, diría yo, para edificar al mundo, porque mientras tanto Haití tiene ese apoyo, ¿verdad?, de esos organismos internacionales por allá, y para todo el mundo nosotros somos una gente, pero de lo peor. Pero, doctor, eso por un lado, pero sin embargo, mientras enarbolamos ese discurso en el mundo y en ruedas de prensa, aquí y fuera de aquí, se sigue permitiendo ese trasiego. Sí. Y se sigue aceptando a las parturientas, se sigue dándole cabida a los niños en las escuelas. Entonces, desde fuera nos ven también como muy incoherentes. Porque por un lado decimos una cosa y permitimos que pasen otras. Claro, pero es que, y fíjese que pese a todo eso, no están contentos. O sea, todavía, por más que este país haga. No, el presidente tuvo que sacarle en cara lo que hace con la parturienta, con la cosa. Y aún así, ellos lo saben. Eso no Estados Unidos sabe, ellos saben bien hasta dónde este país se ha dado. Es más, ninguna potencia, ningún país, ninguna nación, ningún Estado ha hecho más por Haití que lo que ha hecho la República Dominicana. Es una carga dura y pesada y siguen insistiendo. Porque el propósito, ustedes saben cuál es, en definitiva, es cargarnos a nosotros el problema haitiano, la República Dominicana. Es un despropósito. ¿Por qué la comunidad internacional está mirando para otro lado? Todo esto es paño tibio. Que mandaron estos policías de Kenia, nada, eso no resuelve nada. Doctor, Haití sigue en lo mismo. ¿Qué peligro supone todo esto para la República Dominicana? Usted decía antes de iniciar el programa que estamos realmente frente a amenazas serias. Sí. ¿Qué implicaciones tiene esto para el país? Vamos a dejar esa pregunta en el aire tan buena. Correcto. Y nos vamos a comerciales. Muy bien. Retomamos por ahí. Correcto. En la mañana de hoy estamos conversando con el doctor Wilson Gómez, ex juez del Tribunal Constitucional y presidente del Instituto Duartiano. Dejamos en el aire la pregunta de que si realmente estábamos bajo una seria amenaza, las implicaciones que tiene esto y conectarlo con
la sentencia 168-13, que usted formaba parte del Tribunal Constitucional en el momento que se emitió. Y ahora como que soplan vientos de que no está claro cómo actuará el país con respecto a esa sentencia. Bueno, sin duda es una situación muy difícil para un país como el nuestro, un país que se impulsa y quiere desarrollarse, pero que tiene tantos adversarios y unas políticas muy vivas en contra que, bueno, nos obliga a nosotros a adoptar providencia. Nosotros no advertimos compromiso por parte de la clase política, sobre todo los que gobiernan y la propia oposición. Mire, la Constitución de la República, la versión de 2010, estamos hablando de 14 años, estableció una reserva en el artículo 10. ¿Cuál era? Bueno, que era necesario y es necesario articular una disposición legal que regule la titularidad de la tierra en la zona fronteriza, de manera que se preserve la integridad, ¿verdad?, de la soberanía territorial. Es decir, en una franja determinada, en una extensión superficial determinada, se estableciera la imposibilidad de que quien no fuera dominicano o dominicana pudiera ser titular. Eso no se ha hecho. A 14 años al Congreso, a los que han pasado por ahí y los que están, no le ha preocupado una situación como esa. Y eso se va más lejos. Ahí tenemos la historia colonial, la historia republicana, que monumentalmente reside en lo que es esa zona de Santo Domingo, la zona colonial, la intramuro. ¿Qué pasa? Ahí no hay regulación, ahí cualquier extranjero adquiere y están adquiriendo, inclusive muchos haitianos, al lado del instituto, al frente, sí, claro, al frente de el parque que honra a María Trinidad Sánchez, también al frente, frente a frente. Es decir, no hay cuidado. Ha debido legislarse para evitar que esos monumentos, que esos inmuebles que son parte del patrimonio no solo arquitectónico, sino histórico y cultural, verdaderamente se preserven en manos dominicanas. Pero aquí estamos de espalda a todo. Mire, el descuido sigue y fíjese que hay serias denuncias en lo que tiene que ver con el registro civil. Registro civil que ahí es donde se fragua la dominicanidad, la nacionalidad dominicana. Y el problema cuando le retiraron el visado a Roberto Rosario Márquez, alto funcionario de la nación, que el gobierno que tiene la administración del Estado no reaccionó siquiera de por qué a un alto funcionario le retiraron un visado. Porque usted tiene derecho a otorgarle visado a quien usted quiera, pero hay formas. Y hay respeto que tienen que darse, porque parte del problema nuestro es la falta de respeto, porque nosotros mismos no exigimos respeto. Aquí vienen esta gente a hacer a disponer, a inmiscuirse, óigame, inmiscuirse en las cuestiones internas del país. Y la Constitución de la República en el artículo 3 dice, que el principio de no intervención en los asuntos internos de los países es un principio cardinal e irrenunciable de la política dominicana. Es decir, que nosotros ni debemos inmiscuirnos en los asuntos internos de otros países, pero también estamos llamados a hacer respetar el ámbito de soberanía de la República. Entonces, eso no se hace. Entonces, por eso nos tratan como nos tratan. En lo que tiene que ver con la sentencia 168-13, una sentencia que fue realmente el resultado de un gran esfuerzo para librar la defensa patria, la soberanía dominicana, sin duda. Ese es un eco prolongado en el tiempo del trabucazo del 27 de febrero. Ahora hay aires que de alguna manera amenazan ese contenido. De hecho, se le hizo mucho daño con la ley
169.14. Sí. Ahí se le quitó mucho. El valor. Sí, los efectos. Se redujeron los efectos. Todavía el Tribunal Constitucional está pendiente de conocer la constitucionalidad de esa disposición legal. Que yo tenía la posición. Pero se ejecutó en parte. Claro, momento. Esa sentencia. Lo que afortunadamente no dio resultados. Esa ley está ahí. Porque pocos haitianos se acogieron. En parte. Pero hay un tema pendiente con eso. Sí. Todavía la sentencia tiene sus efectos. Sí. Todavía, claro. Eso ha impedido que en masa se inscriba muchos haitianos en los libros. Pero se burla de alguna manera. Porque, bueno, ya usted ve, hay un libro de extranjería. Hay denuncia de que cantidad de niños haitianos están siendo llevados a los libros ordinarios. Eso se dice. Eso habría que investigarlo. Si es cierto o no, eso ha debido fijarse una posición El presidente clara. de la Junta dice que no. Yo creo en él, yo creo en el presidente de la Junta, pero si permitimos que un capítulo de la ONU, como UNICEF, se inmiscuya en el registro civil, eso es un ataque a la soberanía. Y está en el registro civil. Eso se dice y no ha sido desmentido. Pero despropósito ha habido, porque por eso le dije que le retiraron el visado a Roberto cuando resistió eso. Doctor, yo no quiero que terminemos el programa. Sí, yo sé que todo lo que usted ha planteado es sumamente importante. El tema de la reforma constitucional ahora que envía el Poder Ejecutivo con 4 puntos al Congreso. Ese cambio en la Constitución, ¿cómo usted lo ve? Mire, yo tengo posiciones muy claras con respecto a las reformas constitucionales. Yo creo que la Constitución debe ser modificada cuando realmente sea absolutamente necesaria la reforma. Nosotros tenemos, por ejemplo, el problema de Haití. Cuando asesinan al presidente Jovenel Moïse, había en curso un proceso de reforma. Dentro de esa reforma se contempla la doble nacionalidad en Haití. Si eso se plantea, nosotros tenemos que plantearnos la doble nacionalidad nuestra. A ver, ¿cómo nos protegemos? Esas son de las cosas que tenemos que tener pendientes. Que el país sí tiene que tener pendiente. Porque todo el mundo sabe que hay un despropósito. En una época, cuando se comenzó a hablar de eso, que el doctor Marino Vinicio Castillo, que era la voz más alta que hablaba de la fusión, que nadie creía. Entonces, estábamos muy lejos de ver lo que está ocurriendo. Y ahora no hay duda de que todos los esfuerzos que se realizan van en esa orientación. Oye, nos están exigiendo a nosotros lo que no podemos dar. El presupuesto nacional está sobrecargado. Entonces, yo con lo que tiene que ver con la reforma, entiendo que solo cuando es absolutamente necesario. Ahora mismo no es necesario. Yo no veo ninguna razón que plantea el presidente. No veo ningún motivo. Usted ve que hay la resistencia. Resuelve el problema, la reducción de determinada cantidad de diputados, el problema económico del país. ¿Cuál es la proporción de la publicidad y de las cosas y de una serie de gastos que se incurren en el Estado, que pueden ser bien orientados y mejor canalizados? ¿Te das cuenta? Entonces, yo no creo realmente que haya una justificación, porque nosotros dentro del concierto de naciones iberoamericanas, a nosotros en Europa nos retienen como uno de los países de vanguardia desde el punto de vista constitucional. Ahora, ¿qué tiene de malo? Quizá no sea necesario, pero ¿qué tiene de malo los 4 puntos que plantea el presidente en esa reforma constitucional? Lo que pasa es lo siguiente. Yo no digo que tiene de malo ni de bueno. Yo lo que creo es que si es necesaria la reforma o no es necesaria, ¿en qué medida ayuda eso? Por lo pronto el Ministerio Público está tan resguardado que todo el mundo sabe que la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional no es una gente que se quería que se mantuviera en la posición. Exacto. Y se ha mantenido y ahora fue reconfirmada por esas libertades y esas autonomías. Entonces, yo digo lo que decía el profesor Berger Chupani en las aulas. En la República Dominicana no habrá buena administración de justicia, por excelente que sean las leyes, si no se logra
un material humano de primerísima calidad. El elemento humano es fundamental. Y eso se ha demostrado. Usted lleva a la Procuraduría a una persona íntegra, comprometida, clara de conciencia, con evidencias inequívocas de integridad. Y usted va a lograr el propósito. Ahora usted puede tener todas las constituciones y todas las leyes, y si lleva ya cualquiera, sepa que los resultados serán otros. Nosotros tenemos leyes de más. Aquí todo está previsto. Todo está previsto. El problema es otro. El problema es el elemento humano y la garantía de procurar resultados a partir de mecanismos de control y procurar eficiencia a partir de esos esfuerzos bien orientados, bien llevados. Eso es lo que yo creo. Ahora, yo no sé, pero yo de verdad la necesidad de reforma. Yo podría plantear que con respecto a lo que he dicho de la doble nacionalidad podemos irlo pensando. Porque algo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que condicionar eso a que no se arriesgue la integridad de la República. Porque esa doble nacionalidad en la isla es un asunto a pensarlo. Con tiempo. No esperar que eso llegue. Con tiempo. Doctor Wilson Gómez, le agradecemos muchísimo su participación y qué bueno que usted y el Instituto Duartiano representan una voz altiva, presente, en defensa de la patria y de la soberanía. Bueno, siempre un honor, gracias a ustedes por permitirnos llegar al gran público. Doctor, siempre. Muchas gracias. Nos vamos a comerciales, en el próximo segmento vamos a hablar brevemente de cultura y de una exposición.